Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quisiera agradecer ahí me escuchan bien, ¿no? Sí. Agradecer a María Estrella y a los organizadores por la invitación para exponer hoy. Y el tiempo, 20 minutos, media hora para estar. 20 minutos para el ponente para tener tiempo para... Ok. Y entonces el tema al que brevemente me quiero referir es un poco el derecho de huelga en el derecho comparado y la legislación comparada. Y para estos efectos primero voy a hablar en general un poquito sobre cómo se contextualiza dentro del derecho del trabajo el derecho de huelga, para después dar como los lineamientos de este derecho en algunas legislaciones que nos interesan. Y después, si tengo tiempo, siendo así optimista, en 20 minutos, digamos, como bien de síntesis, ¿no? Quisiera referirme un poco a comparar la legislación chilena con este derecho de huelga. Entonces, yendo lo primero a la idea del contexto, la verdad es que uno podría decir fácilmente que el derecho de huelga ocupa una centralidad absoluta en el derecho del trabajo. Si uno tuviera a nivel teórico como calibrar las legislaciones, poder sopesar así en un flash las legislaciones laborales, la verdad es que probablemente una de las preguntas que uno haría inmediato, bueno, ¿cuánto derecho de huelga tienen los trabajadores de tal o cual país? O sea, como que el derecho de huelga, por lo menos a nivel teórico, ya te da una pauta de cómo son las relaciones laborales y qué grado de poder tienen los trabajadores. Entonces, como digo, el derecho de huelga ha sido como bien central desde el nacimiento del derecho al trabajo, cuando todavía no era derecho, estaba prohibido, después pasó por una fase de tolerancia, hasta que a principios del siglo XX, específicamente después de la Primera Guerra Mundial, se lo considera un derecho y hasta hoy día un derecho fundamental. Cabe decir que el derecho laboral trata de proteger al trabajador, diríamos, como por dos vías o caminos que son bastante complementarios, pero que tienen un sentido distinto. El primer camino es la ley, a través de mínimos, ingreso mínimo, indemnización por año de servicio, día de descanso dominical, vacaciones pagadas, etc. Y esa defensa del trabajador vía la ley es lo que se conoce, ¿no?, como derecho individual del trabajo. Pero el derecho al trabajo tiene otro pilar, otra alma, si usted quiere, otra faceta, que es la del derecho colectivo, que es el de los sindicatos, el de la negociación colectiva y el derecho de huelga. Por lo tanto, el derecho al trabajo a nivel comparado, o sea, cuando uno mira a América Latina, mira a Europa o a Estados Unidos y trata de sacar alguna lección de esos distintos sistemas, el derecho laboral puede tener como distinto énfasis o distinta fuerza. Y uno puede sacar incluso ciertas tendencias. Los países en que los trabajadores tienen más poder, en que los trabajadores obtienen mejores condiciones, suelen ser aquellos en que esta segunda alma, la colectiva, está más empoderada. Los trabajadores pueden negociar colectivamente, pueden recurrir a la huelga, etc. En los países con menor protección o que no tienen un sistema tan sofisticado de derecho del trabajo, lo que encontramos es la ley. Por eso, también si uno mira a los países en relación al desarrollo, si usted mira la legislación africana de derecho laboral, a ver, por ejemplo, Sudáfrica, o Egipto, o Marruecos, se va a encontrar que lo que hay es derecho individual. No hay una libertad de derecho de huelga o posibilidad como de negociar. Se va a encontrar, ya en la última parte me voy a referir a eso, pero que se parece a la legislación chilena, todo esto, pero bueno, ya vamos a llegar a cómo andamos por casa. Si usted analiza los países escandinavos, si analiza Alemania, Francia, países de Europa Central, Canadá, se va a encontrar que en esos países hay un énfasis muy fuerte de la negociación colectiva, de la otra alma, diríamos, del derecho al trabajo. Y claro, esos trabajadores
tienen muy buenas condiciones económicas, ¿no? Entonces, la huelga es bastante central en el derecho del trabajo, le otorga poder a los trabajadores y se ha desarrollado mayormente en los países, diríamos, de democracia más avanzada, como los escandinavos o Alemania. Ha tenido un desarrollo bien espectacular y también ha ido de la mano entonces el desarrollo de la negociación colectiva en esos países. Y por otro lado, los países de menor desarrollo, más pobres, cuando protegen al trabajador lo hacen vía ley, vía mínimos, pero no dándole poder vía negociación colectiva de estar de igual a igual con el empleador, ¿no? Sino que el derecho individual es protector, pero no le pregunta mucho al trabajador, establece normas que son inderogables, o sea, parte de la base que el trabajador no tiene ningún poder, no tiene agencia, por decirlo de alguna forma. En cambio, el derecho colectivo parte de la base de que el sindicato sí tiene agencia, tiene poder y pueden negociar de igual a igual con el empleador. Eso en cuanto al contexto. Podría seguir, a ver, puedo decir que hay muchos estudios sobre la huelga desde la perspectiva del derecho, ¿no? La perspectiva netamente académica. Hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos termina la guerra de secesión, se dan cuenta de que los negros van a pasar a ser trabajadores. Entonces, cuando se discuten las enmiendas, la 13, la 14 y la 15, sobre la libertad de los negros, sobre todo la 13, discuten ahí sobre qué significa pasar a ser trabajador. Porque el trabajador antes era esclavo. Entonces, ¿qué significa que pasa a tener un estatuto de libertad? Y entonces llama la atención, estudiándolo del siglo XXI, porque dicen, bueno, lo que diferencia al trabajador del esclavo es la capacidad de renunciar y la capacidad de paralizar actividades sin que lo obliguen a volver al puesto de trabajo, la huelga. Lo que diferencia a un esclavo en la discusión de 1865 de un trabajador es que el trabajador tiene huelga y el esclavo no tiene derecho de huelga. Pueden ir con fuerza pública, obligar a que el esclavo vuelva a trabajar, vuelva a su puesto. En fin. Obviamente hay algunas cosas sabrosas en esa discusión, no tan sabrosas, no quiero que se enojen las damas, pero claro, cuando están discutiendo esa enmienda 13, algunos parlamentarios americanos levantan la mano porque la idea era prohibir la esclavitud y la servidumbre. Entonces algunos dicen, ¿y esto es para la mujer? ¿Se va a aplicar la enmienda 13 para la mujer? Y hay todo, incluyendo Lincoln, todo, dice, no, esto es para los negros. La mujer casada obviamente le debe servidumbre al marido. Así que hay mucha literatura hoy día de las feministas, sobre todo sobre la discusión de la enmienda 13. Bueno, en fin, muchas gracias. Y entonces, repito, uno puede contextualizar bastante. Puede decir también que generalmente la fuerza la ocupa el empleador y no el trabajador. Y por lo tanto, cuando siempre los laboralistas tendemos a hacer presente que la huelga es una medida de fuerza, bueno, claro, efectivamente es una medida de fuerza, pero comparada con las medidas de fuerza del empleador es una fuerza mínima. Generalmente el que ocupa la fuerza es el empleador. Él te contrata, él te asciende, él te traslada y él te despide. O sea, es el empleador el que ejerce la fuerza dentro del vínculo, ¿no? Aunque sea fuerza legal, porque la huelga también es una fuerza legal. Y por lo tanto, cuando ya esto llega a una situación de crisis, los trabajadores ya tiran la toalla y dicen, bueno, nos vamos a ir a una huelga, ¿no? Entonces, visto así, isoladamente, pareciera, pucha, los trabajadores fueron una medida de acción directa. Pero visto como proceso, ocurre que los trabajadores siempre tienen que soportar la fuerza del empleador. Y excepcionalmente en algunas instancias dicen, no, nosotros vamos a huelga y oponemos fuerza contra fuerza, por decirlo. O sea, desde esa perspectiva se puede definir la huelga como un ejercicio mínimo de fuerza, aunque sea contraintuitivo, porque uno tiende a pensar la huelga una medida de fuerza. Los trabajadores se niegan a trabajar, se niegan a cumplir con su contrato. Bueno, quiero decir que la huelga ha tenido un desarrollo en segunda parte de la exposición bastante espectacular durante el siglo XX. Se ha desarrollado en todos los países con democracia avanzada y aún más la huelga tradicional, entendida como esta abstención colectiva de trabajo, ¿no? Como la que están haciendo los profesores hoy día en Chile, o ha habido huelgas bastante recientes, ¿no? En este minuto hay varias huelgas en ejecución. Bueno, esa huelga también se ha ido sofisticando con otros tipos de huelga en derecho comparado en otros países, pero también en Chile. Es así como
Estas huelgas han existido siempre, ¿eh? Lo que pasa es que como cada vez más los empleadores tienen más poder, los trabajadores han como retomado una tradición de huelga que no es tan costosa, pero igual de eficiente. Por ejemplo, el trabajo lento, el trabajo a reglamento, la huelga de hipertrabajo a la japonesa. No sé si podríamos hacer esa, pero si se trabaja más rápido se produce un cuello de botella y paraliza la empresa. Pero la huelga de celo, por ejemplo, o la huelga de trabajo lento de ruedas cuadradas, son huelgas a veces muy eficientes. Hay profesores en huelga en este minuto. Por ejemplo, en Italia se han hecho huelgas, pero para que los niños no resulten sin clase, los profesores lo que hacen es retener las pruebas de los niños. Y entonces eso permite que el niño no pierde clase, como está ocurriendo ahora, pero el gobierno está muy presionado porque no están las pruebas de los niños y no va a enviar a fuerzas especiales a cada casa del profesor a rescatar las pruebas que tenga escondidas en la bodega. Y entonces la huelga se ha sofisticado mucho. De hecho, hay una noción amplia de huelga hoy día en el ámbito jurídico que no implica necesariamente una abstención de trabajo. Yo sé que esto también puede ser como poco intuitivo, ¿no? O contraintuitivo en realidad, porque la huelga es como abstención. Pero si con algo menos costoso logro el mismo objetivo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En una cadena de cine en Valparaíso, los estudiantes que cortaban el boleto, etcétera, deseaban que la empresa les colocara un hervidor de agua, un piso, tuvieran café, té, sacarina y azúcar. Así de precaria eran las peticiones de estos chicos. Y la empresa, no me acuerdo si es Cinemar o Hoy, no sé cuál, les dijo no voy a colocar nada. Entonces ellos lo que hicieron fue una huelga, ¿no? Pero estas nuevas, ¿no? ¿Y qué consistió la huelga? Bueno, en contarle el final de las películas a todos los clientes. Entonces cuando cortaban el boleto le decían, mire, y ocurre, se muere tal, se muere el protagonista, o lo que sea. A la semana obtuvieron el hervidor, etc. No fue necesario en una huelga de choque, por decirlo así, en que te quedas sin remuneración, etc. Hay muchas actitudes que pueden tomar y por eso, repito, se ha ido como sofisticando, se ha ido ampliando la noción de huelga a toda perturbación del proceso productivo, no solamente a lo que es esta posibilidad de abstención colectiva abierta, directa, que obviamente sigue vigente dentro del derecho de huelga. Y tercero, porque se me va el tiempo, ¿no? ¿Cómo es el panorama comparado del derecho de huelga? Bueno, habría que decir que la huelga es considerada sin discusión un derecho fundamental, ¿ya? La huelga está contemplada dentro de la libertad sindical y los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos que contemplan la libertad sindical son todos. O sea, la Declaración de Derechos Humanos del 48 tiene la libertad sindical. El Tratado de Derechos Civiles y Políticos de la ONU tiene la libertad sindical. El de Derecho Económico, Social y Cultural tiene la libertad sindical y además en una letra específica del artículo 8, que es la letra D, expresamente consagra el derecho de huelga. Pero esto es como una excepción en las redacciones de los instrumentos internacionales. Generalmente no mencionan la palabra huelga, sino libertad sindical. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene también la libertad sindical consagrada. O sea, en el marco de los tratados a los que Chile ha suscrito, tratados internacionales o declaraciones como la de derechos humanos en que Chile ha participado, todos tienen la libertad sindical. Así que para preguntarnos de si la huelga está ahí o no, habría que preguntarse si la huelga forma parte de la libertad sindical. La verdad es que los empleadores han llevado esto a juicio, ¿no? Hay sentencias a las que me voy a referir de inmediato en distintos continentes que se han preguntado si la huelga forma parte de la libertad sindical y la respuesta ha sido que sí. O sea, hay una constante en la jurisprudencia internacional. Vamos a ver, en tribunales súper distintos, hay una constante de decir, sí señor, basta con que diga libertad sindical y está el derecho de huelga. Esto es bien importante para lo que vamos a ver, el enredo que tiene la Constitución de Chile, ¿no? La Constitución del 80, ¿no? Que habla de la huelga pero para prohibirla en el sector público. Entonces surge la duda si la huelga está o no en la Constitución. Bueno, la pregunta va a ser, adelanto, si está o no la libertad sindical en la Constitución. ¿Por qué? Voy a dar entonces los 2 o 3 casos de ejemplo, ¿no? En la Convención Europea de Derechos Humanos, el Tratado de Roma del 50, se consagra la libertad sindical, pero no está el derecho de huelga.
Así que hace algunos años atrás el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que está en Estrasburgo, ¿no? Porque el de Luxemburgo, el de la Unión Europea, que es neoliberal, por eso todos los sindicatos europeos odian a al de Luxemburgo, ¿no? que está más al norte, que es absolutamente neoliberal en todos los casos que le ha tocado conocer, pero el que está más al sur, que no es el de la Unión Europea, es el del Consejo de Europa, el Tratado de Derechos Humanos, que es el de Estrasburgo. Bueno, a ese tribunal llegó un caso que es el caso Energy, parecido a las pilas, ¿no? Energy, así se escribe, que fue contra Turquía. Y en esa sentencia Energy, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: señor, basta con que se consagre la libertad sindical, porque la libertad sindical consagra el derecho de huelga. Bueno, también hay jurisprudencia de tribunales constitucionales, específicamente el austríaco y el alemán. ¿Por qué? Porque en la Constitución de Alemania y de Austria no se consagra expresamente el derecho de huelga, se consagra la libertad de asociación con fines sindicales. Y en el caso alemán, solo la libertad de asociación acepta. Y esos tribunales constitucionales ya hace bastantes años atrás dijeron: mire, con que esté la libertad de asociación significa para los trabajadores el derecho de huelga, así que el derecho de huelga tiene rango constitucional. Y de hecho ahí el Tribunal Constitucional alemán tiene una frase que ha dado la vuelta al mundo, que dice en la sentencia, dice que una negociación colectiva sin derecho de huelga no pasa de ser una petición colectiva de limosna. Así lo dice, citado entre comillas. Después tenemos un caso en el Tribunal de San José de Costa Rica, porque la Convención Americana de Derechos Humanos tampoco menciona la huelga, dice libertad, dice el derecho de asociación con fines políticos, culturales, benéficos, religiosos, sindicales. O sea, es como una consagración súper minimalista, incluso de la libertad sindical. Mete la palabra sindical en una numeración más larga de fines de libertad de asociación. Y entonces está el caso Baena y otros contra Panamá, en que Panamá sanciona a trabajadores que fueron a una huelga ilegal, etc. Bueno, son muchos puntos los que se discuten, pero uno de esos es justamente la huelga, porque Panamá se defiende diciendo que la huelga no está en la Convención Americana, porque solamente está la libertad sindical, y ya podrán adivinar que el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica dijo: no señor, en la palabra sindical se va a entender el derecho de huelga con rango de derecho humano también dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que la huelga tiene una amplia consagración internacional, está también consagrada por la OIT, en el convenio 87 de la OIT, en su artículo 3, se establece la libertad de los sindicatos para establecer su propio programa de acción, y ahí la OIT, hasta hace un par de años atrás, siempre entendió por unanimidad que estaba el derecho de huelga. Hace un par de años atrás, los empleadores, ustedes saben que la OIT es tripartita, entonces tiene representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores. Los empleadores ya desde el 2003 han planteado un incidente, diríamos, diciendo que la huelga no está en el convenio 87, lo que ha generado una crisis brutal en la OIT en este minuto. Y es un poco vergonzoso, ponen el ejemplo de Chile, además dicen que lo ideal es Chile, un país sin huelga, digamos que es lo mejor, un paraíso laboral para los empleadores. Es un poco vergonzoso, así, ¿no? Puesto que el ejemplo de Chile, que todos quieren ser como Chile, los empleadores, digamos, todos quieren ser como Chile. Y entonces, la verdad es que esto ha generado un conflicto, y casi nunca se ha ocupado la Constitución de la OIT. Dice que si hay una pelea interpretativa se tiene que ir a la Corte de la Haya. Eso no se ha ocupado 6 veces, y la última vez fue como en 1927 que fueron a la Corte de la Haya para interpretar. Pero ahora la OIT tiene en su agenda ir a la Corte de la Haya, porque la Corte de la Haya, que no es especialista, digamos, diga si la huelga está o no en el convenio 87. Así que hay un lío enorme, y entre medio sale Chile como el contraejemplo, así como el paraíso para los empleadores, sin huelga y con precariedad total. Bueno, es como brutal. A nivel latinoamericano, para ir terminando, me quedan con un poco de ya para 2 minutos. A nivel latinoamericano, todos los países tienen consagrado el derecho de huelga con rango constitucional. Todos, en forma expresa. Todos, cuando digo todos, todos: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Si uno va para arriba son todos. La excepción es Cuba. Cuba no tiene el derecho de huelga en su constitución, y ya sabrán Chile. Claro que en Chile se ha interpretado por los abogados laboralistas
de que la huelga está por todo esto que les contaba de estos otros tribunales, como la Constitución del 80 dice libertad sindical, también está ahí la huelga, sobre todo en el 19, número 19, párrafo tercero, que habla de la autonomía sindical, se le interpreta igual que el convenio 87 de que está la huelga. ¿Ha llegado esto a los tribunales? La verdad es que todavía no, pero hace 20 años decir esto hubiera sido como una tinterillada académica, ¿no? El académico que se da unas vueltas de carnero para tratar de extraer donde no dice huelga que dice huelga. Hoy día, incluso constitucionalistas conservadores dicen en sus manuales que sí está el derecho de huelga en el 19, número 19. Falta algún pronunciamiento de la Corte Suprema. Hace unos meses atrás hubiera dicho con susto, hoy día digo de nuestra santísima y maravillosa cuarta sala laboral de la Corte Suprema. Pero hay sentencias, ¿no? Hace un par de meses hay una sentencia de la Corte de San Miguel de Apelaciones diciendo que la huelga tiene rango constitucional. Era por una huelga, entre comillas, ilegal. La verdad es que la huelga por fuera del procedimiento negociador no necesariamente es ilegal. Podríamos decir que es extralegal. No es la que está contemplada, ¿no? Y entonces el empleador despide a los trabajadores, ellos demandan despido injustificado, y esto llega por nulidad a la Corte de San Miguel. La Corte de San Miguel dice, no, es despido, efectivamente es despido injustificado, porque claro, aunque no es la huelga que está en la negociación colectiva, hay que recordar que la huelga tiene rango constitucional en Chile, ¿no? Eso nos llegó a la Corte Suprema, en una sentencia igual que estamos todos contentos, es un primer paso, hace un reconocimiento más amplio en Chile del derecho de huelga. Quisiera decir muchas más cosas, después quizás con las preguntas puedo decir, pero además termino con una reflexión. A todo esto, la huelga es uno de los institutos, yo diría, más informales que hay en el derecho. Yo hablo como especialista en las leyes, pero las leyes no son la realidad. Por lo tanto, esta es la construcción como formal del derecho de huelga, pero no cabe duda de que el derecho de huelga puede tener su vida propia. En Chile hay una larga tradición de huelga informal. Hay estudios de eso que ha hecho un economista que falleció hace poquito, Eduardo Armstrong, la huelga informal en Chile. Y por lo tanto, no necesariamente lo que está en la letra de la ley o lo que discutimos los abogados, que a veces creemos que están, los profesores que creemos que es tan importante, es necesariamente lo que ocurre en la realidad. Si los trabajadores tienen el poder y se organizan y van a huelga, van a tener el poder igual. Mire lo que ocurrió con los portuarios. Bueno, después ha habido prácticas antisindicales bien horrorosas, pero en su minuto que tuvieron paralizado el país, lisa y llanamente tenían el poder, ¿no? Más allá de lo que ocurrió después, ¿no? O sea, si los trabajadores se dan cuenta de que pueden paralizar el país, más allá de lo que diga la Constitución, porque no puedes despedir a 1 millón de trabajadores, ¿no? O sea, hay una huelga general, y a la huelga se le tiene pánico porque visibiliza que el país no funciona sin los trabajadores, incluso sin los trabajadores menos calificados. Sin los trabajadores menos calificados, Chile no funciona. Y entonces, si tú te das cuenta de eso, bueno, el siguiente paso es decir, bueno, y le pagamos suficientemente bien a todos los trabajadores. Entonces, hay un pánico con la huelga, ¿no? Porque la huelga no solo permite aumentar los derechos, sino visibilizar la importancia que tienen los trabajadores para el devenir del país. Bueno, para seguir con nuestra mesa, les dejamos a María Estrella Zúñiga, abogada laboral sindical y directora de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas y de la Asociación Latinoamericana de Juristas Rama Chilena, con el tema del Tribunal de Libertad Sindical. Gracias. Ya hemos estado todos los días viéndonos acá, así que ya me conocen. Voy a partir dando algunos alcances respecto para hacer la introducción a mi tema, respecto de los temas que nos convocan en esta carpa, que básicamente tienen que ver con la mala calidad del trabajo en Chile, la precariedad, ¿ya? Y esa precariedad no es un concepto en abstracto, lo producen los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo? ¿Por qué en este país, teniendo los índices de crecimiento que tenemos, mal distribuidos, los trabajadores cada vez ven más sus relaciones laborales? Al extremo de que tenemos, lo hablamos ayer,
mayores índices de accidentabilidad laboral, de enfermedades profesionales no cubiertas por el sistema de la seguridad de las mutuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver también con un elemento subjetivo que tiene que ver con la codicia del ser humano. O sea, vivimos en un enjambre de seres que ostentan el poder, que embullen y que no se llenan nunca, y eso hace que en realidad pierdan el norte de la humanidad, del sentido de humanidad. Eso como primer punto para hacer una reflexión respecto de que nosotros, el concepto de esta carpa un poco era visibilizar el trabajo precario. Se ha manifestado en estos 2 días de conversatorios, pero la idea ahora es buscar fórmulas de seguir adelante como clase trabajadora en busca de horizontes que nos permitan en el conjunto, en la unificación de todos los criterios que están acá, unir lazos que sean unificadores. ¿Ya? El profesor Gamonal acá ya nos ha dado una clase magistral del derecho de huelga en el contexto mundial, latinoamericano, incluso nacional. La huelga forma parte, de mi perspectiva, del concepto básico que es la libertad sindical, que nosotros lo definimos como una triada y que recorriendo otros países muchas veces a nosotros los chilenos nos critican porque nos formaron con la idea desde el sistema creado por Pinochet, donde se erradica los derechos sociales que hasta el día de hoy no podemos recuperar, de la institucionalidad en todos los aspectos, porque sabemos que tenemos una constitución nueva, tenemos códigos nuevos que en realidad arrasaron con los derechos sociales y las ciencias sociales en general. ¿Ya? Entonces, la libertad sindical conforma una triada compuesta por 3 elementos básicos, que es, primero que nada, la posibilidad de los trabajadores de organizarse, y aquí está el tema. Yo siempre lo trabajé de esa manera, la posibilidad de organizarse, de ir al conflicto colectivo, que malamente también fue cambiado porque le llaman negociación colectiva, y posteriormente en la negociación colectiva recurrir eventualmente a la posibilidad de ir a una huelga. Los argentinos me empezaron a criticar, los uruguayos también. María Estrella, ¿por qué ustedes tienen este concepto errado de libertad sindical? ¿En qué sentido? En que ustedes van a la negociación colectiva y después votan la huelga. La libertad sindical implica el concepto de formar el sindicato, paralizar y en el estado de paralización hacer el petitorio. Y en un estado de paralización lograr los objetivos que los trabajadores están buscando, que no solamente, y como lo estamos viendo en las realidades nacionales actuales, tienen que ver con reivindicaciones netamente económicas. También tienen que ver como los profesores que están reclamando el agobio laboral, son formas de violencia en el trabajo. El burnout, burnout, que son patologías psiquiátricas derivadas del ámbito laboral. Entonces, para nosotros la libertad sindical conforma de la triada, yo no pongo ninguna duda de que la huelga es parte de ella, y sí, mi tema hoy es decir, ¿qué va primero? ¿La huelga y después el petitorio? Tendríamos que avanzar en el desarrollo de ese concepto, eso como segundo punto. Como tercer punto, previo al tribunal, no me quiero perder en lo que dijo el profesor Gamonal, en el sentido de que nosotros vivimos en una sociedad sin derechos sociales, solamente algunos económicos y macroeconómicos, y curiosamente las relaciones laborales, en lo que dice relación con el ámbito de las relaciones individuales, se han civilizado, ¿ya? En el sentido de que se han llevado al campo del derecho civil. Por eso ayer tuvimos un panel de los trabajadores del Estado donde más del 80% de los trabajadores de cada uno de los gremios que estuvo acá relató la experiencia de que en los diversos ámbitos del sector público los trabajadores son honorarios, y que los honorarios es un mandato, es un contrato de arrendamiento o prestación de servicios civiles que está regulado por un código que además fue creado por un extranjero, ¿ya? Por un venezolano, Don Andrés Bello, en 1855. Entonces tenemos una mezcolanza de conceptos, y eso que les ha servido tanto a la patronal está intacto. Un código civil de 1855 y que se ha incorporado al ámbito que no le corresponde incorporarse,
que es el ámbito del derecho al trabajo, que es un derecho relativamente nuevo, pero no por eso menos importante que un derecho netamente patrimonial como es el derecho civil, para el cual fue creado. El derecho laboral tiene otros paradigmas, tiene otros objetivos, tiene otros elementos sustantivos y objetivos. Estamos en una situación de desigualdad entre el empleador y el trabajador, se llama ahí el principio intuitivo, donde hay un desnivel porque uno ostenta todos los poderes y el otro no tiene nada más que la necesidad de vender su fuerza de trabajo. En fin. Entonces me hago la pregunta, nadie pone en tela de juicio el día de hoy el Código Civil. Hablan de una reforma del acceso a la justicia, pero en la materia procedimental y nada más. Cuestiones que hay que ir mentalizándolas, las traigo aquí al tapete para ir mentalizándolas y empezar a incorporarlas en las discusiones de los sindicatos, ¿ya? En cuanto a los derechos colectivos, o más bien las relaciones colectivas, porque me enseñó a mí un profesor argentino, el doctor Moisés May, que no existen relaciones, el derecho laboral es derecho laboral en general, no existe un derecho individual y un derecho colectivo, existe un solo derecho, lo que pasa es que está dividido en relaciones individuales, patrón-empleador, y relaciones colectivas entre el empleador o los empleadores y él o los sindicatos. Y resulta que lo que nosotros aquí ayer discutimos tenía que ver un poco con la precariedad laboral desde la perspectiva de las relaciones individuales de trabajo. Entonces hay una pregunta que surge inmediatamente. ¿Por qué las relaciones laborales del trabajo, en que tenemos un código del trabajo del 79, que prácticamente se remozó un poco el 94, pero es el mismo, siempre ha mantenido la misma tópica en esto de las relaciones del trabajo individuales, ¿ya? Para hacer más viable una negociación directa entre un empleador y un trabajador para quitarle el peso a todo lo que tenga que ver con relación colectiva. En esa relación individual no se respeta esta desigualdad y esto ha ido primando y permeando todas las relaciones laborales. Entonces los sindicatos hoy día están enfrentados a los desafíos de cómo ellos se hacen cargo de mejorar la precariedad laboral de las relaciones individuales, circunstancias que ellos están llamados a velar por el tratamiento de reivindicaciones colectivas. Ese es el segundo punto. Otro punto que quería dejar presente es que muchas legislaciones internacionales, sobre todo del continente, tienen consagrados los derechos sociales a nivel constitucional. Por ejemplo, Argentina tiene un artículo 14 bis que consagra todos los derechos sociales, incluida la libertad sindical, y lo mismo México en la Constitución de 1910, que contempla un artículo 123 y que allí permea consagra todos los derechos sociales, incluida también la libertad sindical, y en base a eso los trabajadores mexicanos decidieron en algún momento recurrir a figuras extrainstitucionales al no ser oídos en sus demandas por todos los mecanismos procesales internos y también por los organismos internacionales. Finalmente señalar que nosotros tenemos que, como no me quiero alejar del tema de la precariedad, tenemos que decir que, como bien lo decía el profesor, en las etapas de la explotación de la clase trabajadora hemos pasado por diversas esferas, y ayer se hablaba de la historia del movimiento obrero, de la historia del movimiento sindical, y yo creo que desde que este país es país o es nación, depende del concepto que quieran ocupar, hemos pasado por todas las etapas ya del sometimiento o de la explotación, etapas que se nacen, ¿cierto?, con la más precaria de todas, que es la esclavitud derechamente, el sometimiento, el feudalismo, que se manifestó a través del régimen de las encomiendas, un capitalismo que quiso acercarse un poco al estado de bienestar en la época de los 60, y finalmente el neoliberalismo que tenemos hoy, que es el régimen totalmente de mercado en todas las relaciones humanas. Bueno, y volviendo ahora a el tema que nos convoca, decir que la precariedad laboral tiene que ver también con la inestabilidad de los trabajos, ¿ya? La inestabilidad de los trabajos, el régimen actual lo permite, y lo ha permitido siempre, desde que se creó este Código Laboral. Pero hay instituciones internacionales, como bien lo decía el profesor, que permitiría a nosotros obtener la estabilidad laboral y hacer
quejas o reclamaciones para poder hacer efectiva la estabilidad en el empleo, por ejemplo. En Argentina, en un foro el otro día hablaban ellos que ellos lo tienen consagrado en la ratificación del protocolo San Salvador. En el artículo 7º está el sistema de estabilidad laboral. Sin embargo, revisando el protocolo San Salvador me doy cuenta que Chile no lo ratifica, ¿ya? Ahora, el sistema interno sí es vergonzoso, el sistema institucional interno es vergonzoso. Y es vergonzoso porque ya hace alrededor de 3 o 4 años viene la OIT recomendando al Estado de Chile desde la 101 conferencia del 2011 que tiene que modificar prácticamente todas las normas del libro 3º y 4º en materia de negociación colectiva, en materia de huelga, consagrarla, y le ha dado una serie, incluso en materia de derecho penal, de las sanciones y las penalidades a los dirigentes sindicales, o aplicación de leyes de seguridad interior del Estado, etc. Nada de eso hasta el día de hoy ha sucedido. Entonces estamos en una situación bastante compleja en el ámbito institucional y es difícil que salgamos de este enjambre, es bien difícil. Entonces nos surgió la idea dentro del panel de tratar el tema del Tribunal de las Libertades Sindicales, porque creemos que es una instancia que puede ser una alternativa no estrictamente institucional y ad hoc al sistema constitucionario de la clase trabajadora chilena. La experiencia del Tribunal de Libertad Sindical nace en México. Yo fui convocada el año 2009 y tiene que ver con las denuncias que pueden hacer los trabajadores a través a un organismo que nace en la propia sociedad civil por un concepto ideal de justicia social. Así nace y se establece, y decir nosotros si podemos generar o articular los nexos a nivel nacional para la conformación en Chile del Tribunal de Libertad Sindical, donde los trabajadores, ante un jurado de una gama muy compleja de jurados que tienen que ver con el ámbito de la cultura, que tengan que ver con el ámbito incluso religioso, pueden tener con el ámbito académico, etcétera, nacionales y extranjeros, puedan efectuar sus denuncias señalando los casos en que son vulneradas las libertades sindicales, específicamente la intensidad de prácticamente sindicales que en la práctica vemos, y que eso no se traduce en fallos ni tampoco se traduce en la carga laboral que debiera tener el Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, porque la mayoría se media o se negocia, porque está obligada la Dirección del Trabajo a llamar a una mediación en un tema tan delicado como práctica antisindical. Y en el tribunal los jueces el comportamiento que tienen es llamar a una conciliación, ofreciendo que la empresa pague esa vulneración a los trabajadores, y se termina el caso y nos quedamos sin un fallo que diga sí o no hubo práctica antisindical. Entonces, la idea un poco era aquí hacer un relato de la legislación que tenemos. Ya en general los trabajadores y los dirigentes están bastante a caballo de la legislación, del sistema de maltrato de las relaciones laborales, de la mala legislación que tenemos, de la inmensa cantidad de categorizaciones de negociaciones colectivas regladas, semi-regladas, no regladas, de instituciones que para mí son verdaderas prácticas antisindicales, pero que las registra el Código Actual del Trabajo, como por ejemplo, voy a nombrar algunas: convenio colectivo. El solo concepto de convenio colectivo, digo yo, me huele a podrido, porque generalmente negocia 2 o 3 dirigentes de un sindicato formado por la empresa, ¿ya? Y los trabajadores nunca se enteraron al contenido de los perjuicios que ese convenio le produce. Entonces, ¿qué hace la empresa? Extiende, la ley dice los beneficios, en realidad yo digo extiende los perjuicios de las negociaciones colectivas no regladas a los contratos individuales de los trabajos. Es decir, si yo empiezo a trabajar en tales o cuales condiciones, la empresa, a través de una maquinación con un sindicato y con gente que por codicia también y distorsión mental y política, se presta para eso. Lo que sucede en el San Santiago, el caso más emblemático. Ahí es
las empresas de Transantiago son especialistas en contratar el perfil en los departamentos de recursos humanos de personajes que se dediquen a la creación de sindicatos y vayan y corrompan a los inspectores, notarios y registro civil para la creación de sindicatos que en definitiva se presten para impedir que haya negociaciones de verdad, o sea, regladas. Y cada vez que se ha intentado hacer algo, al final todo ha quedado en el camino porque a la larga se cansan los dirigentes y queda todo en nada. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ayer me quedé con la sensación en el último panel que había como mucha desesperanza en los caminos a seguir y la verdad es que no. Yo creo que las bases ya están pidiendo cambios en la forma de ver y forma de tratar las relaciones laborales y las conversaciones con la patronal. Ya se cansaron las bases de este trato directo, sin consulta. Sucedió con el Colegio de Profesores, sucedió con la Corporación de Asistencia Judicial, ha sucedido con la Central de Trabajadores. Entonces hay un mayor grado de conocimiento, concientización de los derechos de las personas y que de alguna manera los empresarios codiciosos de este país, a través de empresas contratistas, subcontratistas, de la tercerización, cuartización, quinturización, sectorización, porque es interminable la cadena de personajes que intervienen y que verdaderamente es una máquina de corrupción en las cadenas productivas de las empresas, que van neutralizando la posibilidad de que los trabajadores logren efectivamente acceder a tener unas negociaciones colectivas reales y con garantías contempladas, institucionalizadas y con efectiva protección cautelar en los tribunales y en los organismos creados para ello, como en la propia Dirección del Trabajo, como por ejemplo también en materia de seguridad social decíamos ayer el SESMA, que nada hace, los servicios de salud, que nada hace en materia de seguridad laboral. En fin, quiero solamente señalar que existen caminos alternativos. El profesor ya dio algunas ideas de cómo podrían hacerse huelgas distintas. Otros trabajadores ayer manifestaron huelgas de un día, paralizaciones de un día. Otros han hablado de paralizaciones de brazos caídos. Bueno, decir que si efectivamente Chile, el laboratorio del neoliberalismo, como dice Harvey, a nivel mundial, porque después fue copiado por los ingleses y los norteamericanos y después se ha hecho extensivo a casi todo el continente, porque igual en Argentina ha permeado, claro, ha tenido cierto grado de resistencia por las centrales, lo mismo en Uruguay, etcétera. En Brasil, para qué decir, logró dividir el movimiento sindical. Hasta el año pasado habían 7 centrales sindicales. O sea, ¿crear más institucionalización? No, yo creo que no. Como dice Zaffaroni, un gran jurista argentino, aquí no hay que crear ni más derechos, porque alguna vez alguien habló de la creación de la teoría del derecho penal del trabajo y dijo, no hay que crear más derechos, y a todo lo que había que crear en términos intelectuales está creado. Los instrumentos están por la vía internacional, tanto mundial, el sistema internacional de protección de derechos humanos, como bien a través del sistema interamericano de derechos humanos, en que Chile siempre ha ido en primera fila. Ustedes saben que Chile fue miembro fundador de la OIT y no como país beligerante en la Primera Guerra Mundial, sino el fue invitado junto con Argentina y Brasil en 1919, ¿cierto? En octubre, entiendo, fue bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuente y pidió la adhesión y fue por unanimidad aceptado como socio fundador de la OIT por 1919. Y desde ahí para adelante ha ido ratificando paulatinamente un montón de convenios y se ha hecho parte de muchas recomendaciones y ha ido respondiendo las quejas, etcétera. Entonces creo yo que crear más institucionalidad no es necesario. Crear más instituciones, dividirnos más, crear más colectivos, crear más sindicatos, crear más ONG, creo que, no sé, habría que analizarlo. Eso es tarea de cada una de las orgánicas decidirlo, pero creo que con lo que hay elementos suficientes como para poder decir, bueno, tomemos lineamientos comunes, trabajo en conjunto y busquemos cuál es la centralidad que nos une para poder atacar este sistema tan vejatorio, vulneratorio de los derechos humanos en Chile,
que no reivindica ningún derecho social en ningún aspecto, que los tiene todos entregados al mercado, que no se ven luces de cambio, más que algún maquillaje. Yo no tengo esperanza en las reformas laborales, nunca tuve esperanza en una ley que eliminara el multiroot, al final lo terminó legitimando, y ustedes saben lo que es legitimar el multiroot, porque el multiroot es la creación de varias empresas dentro de un mismo holding. Entonces si yo quería que eso se eliminara para que tuvieran en el líder 100 razones sociales, en definitiva se legitimó y se permite que en el líder tenga 500 razones sociales. Lo único que dice esa ley exige 3 requisitos para que en definitiva los tribunales de justicia en un juicio con abogados de por medio puedan decir todos estos conforman una sola empresa porque tienen el mismo domicilio, tienen el mismo controlador y tienen el mismo giro. ¿Y qué están haciendo las empresas a partir de la ley de multiroot? Cambiando los domicilios, haciendo en las sociedades cambios estructurales en términos de decir, los hermanos Río en Alsacia son 2 hermanos colombianos los dueños de Alsacia Express. Entonces uno dijo yo me quedo en Alsacia y otro me quedo en Express para que no apliquen la ley del multiroot. Y así hay muchos ejemplos más. Bueno, chiquillos, eso yo quería decir, invitarlos un poco a no perder el ánimo, a creer que en la subjetividad de cada cual y de las orgánicas son instrumentos que se están entregando. Hay que levantar el estado de ánimo, hay que pelear básicamente con la codicia, que es una maldad introducida en el empresariado y en la clase política, que ellos se llaman así, nosotros replicamos lo que ellos dicen, en la clase política chilena, y de la cual muchos hicieron parte y han participado activamente sabiendo que es un modelo de vergüenza, de miedo, de terror, horripilante. Y algunos que alguna vez vociferaron en contra de este modelo, más encima adhieren a él y tratan de aminorar los efectos que ello tiene mediante los medios de comunicación. No es el camino. El camino es tratar de unificar a la clase obrera en general, la clase más precaria, desde el profesional para abajo. Aquí no se distinguen categorizaciones, como tampoco se distinguen categorizaciones de derechos humanos entre primera, segunda y tercera generación. Para mí los derechos humanos, también lo dijo el doctor Zaffaroni, hay un pelotudo que se le ocurrió categorizar los derechos humanos cuando el derecho al trabajo, por ejemplo, es tan humano como el derecho a la vida y la integridad física, porque si no como igual me muero, ¿ya? En definitiva, es invitarlo un poco a razonar en ver caminos de centralidad y de encuentro entre todos para poder aunar esfuerzos y buscar alternativas en conjunto sin excluir a los excluidos de siempre, incorporándonos todos en esto. Y voy a terminar con una frase de un profesor mío que siempre me gustó mucho, que para mi gusto personal es uno de mis juristas en el ámbito del derecho laboral de la escuela uruguaya del derecho al trabajo, el profesor Elio Sartó, fallecido en 2011. Él nos dijo una vez en una campaña política, cuando él fue candidato a senador por el Frente Amplio, nos dijo que los jóvenes no debíamos dejar de soñar. O sea, él se refería entonces a mí como joven. Los jóvenes no deben dejar de soñar. Él tenía cerca de 90 años y estaba postulando para senadora. Ojo, los jóvenes no deben dejar de soñar ni tener utopías. Han inventado esto de que las utopías murieron, que es un concepto también complicado, y nos convencieron de que se habían acabado todo tipo de utopías porque cayó el muro, la Unión Soviética y todo lo demás. Pero no, si no se trata de una articulación estructural específica. Las utopías, dijo él, deben ser permanentes en los jóvenes y en todo el ser humano. Dijo, yo mismo tengo utopía, porque si yo no tuviera utopía, yo no podría haber realizado las cosas que he hecho en mi vida. Por ejemplo, nos contaba, el voto de la mujer en América Latina hace 70 años atrás era una utopía. 70 años atrás el voto de la mujer era una utopía, y fue la lucha de muchas mujeres a nivel continental, entre ellas grandes chilenas, como la Cherita Álvarez, por ejemplo, que lograron obtener el derecho a voto a la mujer. Y después dijo, y la libertad sindical
Hace 100 años era una utopía. Hoy día tenemos cartas y tratados internacionales, ha hecho una larga relación el profesor, en que se reconoce la libertad sindical. 100 años atrás la libertad sindical era una utopía. Es decir, las utopías de hoy son las realidades del mañana. Por lo tanto, los invito a eso, a seguir soñando y a construir utopías en conjunto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de María Estrella. Ahora queremos dejar unos minutos para preguntas, dudas, comentarios que quieran realizar. ¿Cómo logramos en las empresas donde la creación del sindicato es algo casi imposible? Porque cuando dos personas se juntan para conversar del tema rápidamente son despedidas. En la mayoría de las empresas nunca se logra crear un sindicato. Hay algunos espíritus que pretenden hacerlo, pero son rápidamente alejados. ¿Cómo lo hacemos? Porque ese es como lo principal. ¿Va dirigida a alguien en específico la pregunta? A los dos. Al que quiera. Bueno, creo que es una muy buena pregunta. La verdad, yo un poco a lo que estoy dedicado, creo que igual las leyes y los cambios pueden aportar. Igual que María Estrella, no tengo mucha fe en los cambios del gobierno, pero con la legislación actual, con este sindicato dentro de la empresa, ¿no? Entonces, claro, tienen que organizarse y ya saben, siempre hay soplones, lo que sea, saben, te dicen, mira, este y este, y entonces lo despiden por necesidad de la empresa y la verdad es que no se acabó, ¿no? Y hay un mensaje implícito para el resto. Todos saben que si solo con que lleguen a soñar con sindicato va a haber represalia. ¿Cómo poder hacer? Bueno, yo en lo personal creo que la respuesta a eso es la negociación por área de actividad. Y la negociación por área de actividad no pasa necesariamente porque haya sindicatos de empresas. O sea, hay que buscar legalmente, creo que tienen que ser enmiendas legales. Aunque obviamente, como en los puertos, si paraliza todo un sector, o como ocurre en los subcontratistas de Codelco, o como ocurre en el sector forestal, se puede tener el poder. O sea, creo que también la acción directa puede superar como todas las vallas. Pero las empresas que no tienen esas características, que son la mayoría, ¿no? Que no pueden hacer como una paralización de rama, por decirlo así, creo que con el esquema actual es muy difícil realmente poder organizar sindicatos. Y está construido la ley justamente para que el empleador persiga y elimine a los, entre comillas, odiosos que quieren formar el sindicato. Entonces, creo que igual hay que instalar en la discusión pública y cobrarle al gobierno cuando se habla de reforzar la negociación colectiva, ir a hacer una negociación por área de actividad. Puedo dar 2 o 3 datos, porque en Chile siempre hay tanto miedo con todo, ¿no? Entonces viene la extorsión económica, que la negociación por área esto, que la negociación por área esto otro. Pero si uno mira lo que ocurre en otros países, por ejemplo, vayámonos a hacer un ejemplo como medio perfecto, ¿ya? Finlandia, Dinamarca, digo perfecto, pues son como, no cometen pecado ahí, son súper desarrollados, todo lo hacen bien, no son como nosotros los chilenos, ¿no? Digamos, son medios perfectos los escandinavos. Bueno, ahí la negociación por área cubre casi el 100% de los trabajadores, y lo que a mí me interesa rescatar de esa experiencia es que son los países con mayor productividad en el mundo. O sea, los escandinavos demuestran que el aumento de derechos laborales incluso como que fomenta la eficiencia de las empresas en vez de bajarla. Pero también nos podemos ir a la antípoda, que es Estados Unidos, un país considerado antisindical. Bueno, en Estados Unidos no es posible tener más de un sindicato por empresa. El sindicato, de hecho, está fuera de la empresa. El sindicato pide una votación interna y si gana, tiene que negociar el empleador con él y negocia con dirigentes que no son trabajadores de la empresa. Entonces, claro, los laboralistas siempre andamos criticando porque Chile no es comparable con nada. Si lo compara con Escandinavia, por razones obvias, estamos como 1000 años luz atrás. Pero si lo compara con los países antisindicales, nuestra legislación todavía es mucho más antisindical. Y entonces no hay que tener miedo a tratar de ir a un sistema más justo de negociación, porque Estados Unidos tiene un sistema más justo, los escandinavos, y entre medio hay 1000 variantes y Chile no participa de ninguna, porque está más allá de Estados Unidos con una legislación todavía más antisindical. Y la negociación por área, que la tiene Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene una cobertura del 98%, de donde era Elio Sartú, el maestro de María Estrella.
y hasta las nanas tienen un contrato colectivo por área de actividad. Bueno, Uruguay es el país que está creciendo más económicamente en América Latina. El 2011 creció un 7%, el 2012 un 7%, y tiene 98% de cobertura de negociación colectiva. Y las empresas chilenas que invierten en Uruguay lo hacen felices porque ganan plata igual. Si el empleador, si gana plata igual va a invertir. No van a dejar Chile porque hay y entonces nos vamos a quedar sin empleadores y sin empresas y se van a ir a otro lado solo porque le aumente 1 o 2 puntos o tengan que pagar más impuestos o tengan que hacer esto. Si están invirtiendo iguales países que tienen más impuestos que Chile. En negociación colectiva en Argentina, ellos van primero a la huelga, ¿no? Que es el sistema europeo. Más que ir a la huelga, decir, negociamos. No, bueno, voy a huelga inmediato. No, negociamos. Ese es como el sistema. Y allá está la Chile y están todos, o sea, el empleador chileno puede convivir con huelga, puede convivir con negociación por área y puede convivir con impuestos altos. Si no lo puede hacer acá, bueno, él es el que tiene que justificar por qué en su propio país puede tratar, diríamos, con la punta del pie a los trabajadores y en otro país se acoge a las reglas para invertir y hacer buenos negocios. Él tiene que justificar por qué acá no es un buen negocio contratar a los niños que te empaquetan y en cambio las empresas chilenas en Perú tienen contratado porque hay una ley que dice que el contrato de trabajo a los niños se les pagan imposiciones, etcétera. En cambio Chile tiene trabajo infantil único porque el niño tiene que pagar 500 pesos para entrar al turno. Único en el mundo, no solo trabajo infantil, sino que el niño tiene que pagar para que le acepten que estamos en una situación de lesa humanidad casi con niños trabajando. Y entonces, si uno ve lo que ocurre, la verdad es que los empresarios sí pueden invertir con más, y obviamente van a alegar siempre, pero eso es parte de su negocio, de su negociación, pero no implica que la sociedad tenga que hacer todo lo que digan, ¿no es cierto?, los grupos empresariales, más aún cuando invierten en otros lados, en que sí hay negociación por área y al final del día igual pueden hacer buenos negocios. Y quisiera decir que Chile ya tuvo un sistema de negociación por área, en la ley de sindicación campesina, la tuvo en el tarifado, las comisiones tripartitas, y ya lo más increíble es que el tarifado se mantuvo en dictadura hasta el año 79. O sea, es tan esquizofrénico que uno podría decir que Pinochet mantuvo un sistema de negociación por área hasta el año 79 y ahí los Chicago Boys lo eliminaron. O sea, hasta en dictadura Chile tenía un sistema de negociación por área y ahora en democracia no es capaz de tener un sistema de negociación por área. En fin, son como las contradicciones ya máximas que tiene el modelo y yo creo que se puede conjurar con un sistema de negociación que saque al sindicato. En ninguna parte del mundo en la empresa puede haber más de un sindicato por empresa, así como no hay varios centros de alumnos en cada colegio, ni gobierna la Bachelet junto con la Matei porque una obtuvo tanto. No, generalmente para ser gobernable los sistemas gana el que tiene más votos y él es el que tiene la representación y punto. No, entonces incluso una distorsión, esta libertad sindical es un verdadero libertinaje cuando te dicen tiene que haber, y si hay un sindicato de una persona, no, es que hay que respetarle su libertad. Eso no se hace ni a nivel educativo, ni a nivel de centro de alumnos, ni a nivel político en ninguna parte. No veo por qué se tiene que hacer también en el sindicato. Lo que pasa es que la legislación está hecha David Harvey al dedillo. O sea, Chile y China son los ejemplos que pone David Harvey en el neoliberalismo extremo, ambos impuestos por dictadura, porque en democracia no se ha logrado imponer un neoliberalismo tan intenso. Lo digo todo en todo caso. Yo solamente agregar que aquí está el tema del control social del miedo, que no lo hemos superado como sociedad. Este es un tema de la doctrina del shock, que seguimos pegados con la dictadura, no solamente institucionalmente, sino que también en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser. O sea, ¿por qué aquí una carpa que fue tan publicitada vemos 50 personas? Bueno, habemos 50, pero somos lo que tenemos conciencia de que es posible cambiar las cosas. Hay un tema de control del miedo. Eso lo manipula muy bien la patronal. ¿Ya? Por eso es súper valorable los sindicatos de cabros jóvenes que han estado estos 2 días. Yo realmente ayer los felicité, hoy día me saco el sombrero con el chico de Comachú, que anda por ahí, que expuso en la mañana, de verdad, porque crear un sindicato, la palabra todavía, me dice la gente cuando va a la oficina, queremos crear un sindicato, es un proceso clandestino, de clandestinidad absoluta. Es como casi estar en una dictadura, ¿cierto? Y con toda la aparataje
es como raro, porque incluso uno tiene que ir a pedir, ayudar a pedir el ministro de fe clandestino buscando una inspección en el domicilio que adecuado el inspector que más o menos uno de cierto grado fiscalizador o el que puede hacer en esta inspección no, porque aquí no han pasado cosas, en esta sí. Entonces en realidad el tema de la creación de un sindicato tiene que ver con que se nos domina por la subjetividad psiquiátrica, psicológica, y esta carpa es una irreverencia a esa dominación. Eso es lo que quisimos ver. Nosotros queremos mostrar lo que está pasando en el Chile de verdad, en el Chile del día a día. Crear un sindicato es una cosa bastante simple. No habiendo sindicatos, son 8 personas que tienen que unir sus voluntades, pedir un ministro en la clandestinidad o ir a una notaría, firmar y pum, y de ahí para adelante están listos. Bueno, el fuero, por lo menos el de constitución y el de enfriamiento. Y después ya verán cómo se estructura y cómo crece. Generalmente ahí es donde está, digamos, el agravio más fuerte, porque vienen los despidos, los cabecillas. ¿Sí? Y a veces incluso pagando el costo del fuero completo, la empresa prefiere, aunque le salga más caro llegar a una negociación o mejorar las condiciones de 10, de 15, de 25 trabajadores, prefiere pagarle 20, 30 millones de pesos a un dirigente, pero no tener el sindicato. Por una oposición y por una terquedad y también por una codicia, porque claro, sabe que le va a pagar 20 millones porque la negociación a lo mejor le va a costar 10, porque va a aumentar un 1,5% el IPC y le va a dar un par de bonos de terminar el conflicto y se acabó la negociación a 4 años. Pero sabe que después podría eso ir madurando y creándole permanentemente el conflicto de ir mejorando esto, de ir mejorando los uniformes, de ir mejorando los hoyos, los arneses, los implementos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que eso es lo que hay que superar, y superarnos nosotros mismos con ese control del miedo, con que ellos nos dominan. Y segundo elemento, decirle, sí, hay miles de experiencias en el mundo, pero nosotros como chilenos, o lo que hemos construido como sociedad, esta sociedad enrarecida que tenemos que compararnos con nosotros mismos, mirar nuestro pasado inmediato. Nosotros fuimos un ejemplo en un código de trabajo que fue copiado en Latinoamérica entera, que el código 31, que uno lo lee y para la época lo consideraban, los trabajadores de la época lo consideraban conservador. Y yo leo el código 31 y digo, pero por favor, si esto... Y bueno, esas son las contradicciones de nuestro país, nuestra historia de 200 años de lucha como sociedad. Entonces, bueno, mirémonos a nosotros mismos, saquemos experiencia también de nosotros mismos. El profesor decía, tuvimos negociación ramal, hubo comisiones tripartitas donde se negociaba e incluso superaban la legalidad. Conversando con un abogado una vez me decía, una vez le preguntaron a Bernardo Leighton, que era ministro del Interior, entiendo, de Frei Montalva, y por qué los sindicatos tenían tanta huelga y paralizado el país, y que eso estaba superando lo que establecía la ley, y decía que ellos tienen el derecho de hacer eso, porque nos superan la institucionalidad. La fuerza de los trabajadores de los años 60 superaba la institucionalidad que teníamos como sociedad los años 60. Y uno mira los años 60, la institucionalidad, comparado a lo que hoy día tenemos, es impresionante. ¿Cómo esos viejos tuvieron esa agallas? ¿Cómo hicieron el sindicalismo en Chile a pata pelá? Porque esa es la verdad. En la pampa, en el cerro, en los campos, en las industrias. Entonces, pucha, de repente quejarse y teniendo mucho más elementos, mucho más conocimiento, mucho acceso a información, como hablábamos ayer de la ley de transparencia, donde uno aprieta un botón y sabe quiénes están detrás de la empresa, bla, bla, bla. Bueno, tenemos que superarnos nosotros mismos y romper esas barreras del shock y aprender de nuestra propia experiencia, mirando para el lado, viendo, buscando tácticas si es posible, pero yo creo que la mejor experiencia y la mejor comparación es con nosotros mismos. Pero había... Sí, que la haga las cosas primero. Sí, yo quería responderle un poco a la compañera que estaba ahí respecto de las tácticas que uno tiene para organizar un sindicato cuando dentro de una empresa no hay un sindicato. Quiero hacer muy brevemente una vez más.
Hoy en día yo soy presidente de un sindicato y hace 3 años atrás no tenía idea de sindicalismo. Yo pertenezco a una empresa que, les voy a dar el puro nombre nomás, Adimark. ¿Sí? En esa empresa nosotros formamos un sindicato con 8 personas, como lo dijo acá nuestra señora jueza. No, si sé, somos bromas. La compañera acá nos contaba, se hace con 8 personas de manera externa, fuera del trabajo. Nosotros firmamos la acta de formación del sindicato en las patas del caballo de Pedro Valdivia en la Plaza de Armas. Vino un ministro de fe, hicimos la votación, le hicimos la notificación a la empresa, y desde entonces hasta el día de hoy, que han pasado 3 años, y con el miedo que todo eso significaba, el montón de gente que trabajaba ahí, mucha gente con poca educación, pero que tenía muchas ganas de explotar por la injusticia que estaba ocurriendo, constituimos un sindicato, y gracias al buen asesoramiento de personas que sí saben cómo se hace y cuáles son las técnicas que se pueden, y los tiempos, sobre todo que tienen que ver con los fuegos y con los momentos precisos en que se tienen que hacer ciertas determinaciones, ciertas decisiones y votaciones, etc. En 3 años conseguimos hacer una negociación colectiva para una cantidad importante de trabajadores del área donde yo laboro, que significó conseguir beneficios por más de 72, 73 millones de pesos para 80 personas, cosa que hace 3 años atrás era impensable. Así que hay formas de hacerlo, y lo más importante, que es lo que dijo aquí la compañera, es que uno, superando la barrera del mío y organizándose, se pueden conseguir cosas mucho más allá de lo que incluso uno inicialmente pensaba, ni siquiera soñar. Así que se puede.